Y en la línea telefónica agradezco muchísimo a Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público de México Evalúa. Mariana, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Mariana, pues gracias por tomar la llamada. ¿Y qué encontraron pues al ver el paquete económico 2020 que presentó el gobierno federal? ¿Qué fue lo que encontraron? Pareciera que no hay muchas cosas, no hay números positivos. Bueno, a nosotros nos preocupa de manera especial la composición del gasto público. Creemos que pues no hay suficientes recursos para la inversión en infraestructura distinta de Pemex. Es ya el quinto año en donde viene disminuyendo este rubro. Hay un recorte de 5.4% a la inversión física y ya si la desagregamos, de 11% a la inversión distinta de Pemex, ¿no? Entonces creemos que para poder alcanzar mejores tasas de crecimiento tenemos que revertir esta tendencia, y también creemos muy sano que haya una estrategia para incorporar recursos del sector privado en la infraestructura pública, pues ya que las finanzas públicas han perdido mucho margen. Hay pocos recursos porque tenemos ya una gran cantidad de gastos obligatorios que nos impiden destinar más recursos a la inversión como quizás México requiere. Claro. Entonces sería muy importante compensar. Oye, Mariana, en general ustedes encuentran un paquete económico en los últimos, pues prácticamente en estos primeros meses de gobierno del gobierno de López Obrador, mucho se ha criticado la falta de confianza y la falta de certidumbre para inversionistas. Este presupuesto, este paquete económico, mejor dicho, ¿ustedes lo consideran como una posibilidad de que genere esa confianza y esa certidumbre en los mercados y en los inversionistas? Me parece que hay señales encontradas. Por un lado, creo que se hizo un esfuerzo con respecto a la propuesta que se envió en abril, porque, esa propuesta, por ejemplo, es una propuesta preliminar, traía una propuesta de reducir el déficit, lo cual iba a implicar pues un recorte grande. También traía una menor propuesta una propuesta más pequeña de exportación de barriles, y eso hace sacrificar ingresos. Entonces creo que fue bueno que se ampliara la plataforma de exportación. Me parece que eso permitió tener más margen de maniobra y más ingresos. También me parece positivo que no se haya decidido reducir el déficit en este momento. Lo que creo que ya no es tan consistente es pues la propuesta que hay en el gasto, ¿no? De seguir dándole bastantes recursos a Pemex mientras se mantiene pues cancelada, o no sé cómo de expresarlo, pues que no han operado las rondas de licitaciones para recibir también recursos privados, ¿no? Entonces creo que ahí hay algunas cosas positivas, pero hay otras que no tanto. Y sí se menciona en el paquete que el presidente el gobierno va a llevar a cabo acciones para fortalecer la confianza, como sucedió con el nuevo arreglo que se alcanzó en lo de los gasoductos. Claro. Entonces creo que eso es positivo, pero habría que, yo creo que también hacer un análisis de sensibilidad dentro del presupuesto, que es algo que ya se necesita desde hace mucho, en los paquetes económicos, sobre qué pasa si algunos de los supuestos no se cumplen. Claro. ¿Qué pasa si el crecimiento económico no resulta ser el que se plantea ahí, por ejemplo? Como está pasando este año. Oye, Mariana, también el día de ayer en la conferencia en donde presentaron este informe, este estudio, estuvo presente, tengo entendido, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Ramírez Cuellar, en donde hizo mención de que incluso estaban quedándose cortos en materia de ingresos, es decir, les faltaba dinero para todo el presupuesto que hay que egresar, y les pidió ayuda. ¿Es correcto? ¿Fue correcto esto? Perdón, ¿ya no alcanzo a escuchar el último? No, ¿fue correcto esto? ¿Puedes repetir la pregunta? No, digo que si fue correcto que el presidente de la Comisión de Presupuesto les dijo que estaban cortos en materia de ingresos y que les pidió ayuda para poder completar lo que hacía falta.
¿A quién le pide ayuda? Es que no entendí. Tengo entendido que ayer en la conferencia estuvo el diputado Ramírez Cuellar, anunció que estaban cortos en materia del presupuesto de ingresos. Entonces, y que les pidió ayuda para poder completar justamente lo que hace el faltante que estaba ahí haciendo. Digo, ayuda en general, no nada más a ustedes. Bueno, no recuerdo ese detalle específico, sinceramente. Creo que su planteamiento estuvo alineado en el sentido de que pues sí parece que el erario está pasando por un momento complicado. Sin embargo, también planteó la necesidad de contar con un consejo fiscal en el Poder Legislativo que pudiera también hacer, digamos, quizás ahí se podrían hacer los análisis de sensibilidad del paquete económico, para tener mayor certidumbre sobre cuáles van a ser las posiciones del gobierno, es decir, si no se recauda lo que se estaba esperando, qué acciones va a tomar el gobierno y podamos tener un mayor detalle. Entonces sí platicó mucho de la función que pudiera tener este órgano y de la importancia que tiene para evolucionar la política fiscal, para evaluarlas, porque el día de hoy pues no se hace esta evaluación de la política fiscal y al hacerla pues podríamos retroalimentarla. Claro. Hay muchos aspectos que se vienen arrastrando estructuralmente desde hace décadas y que no se han corregido, entonces es necesaria una mayor discusión, también apunto a eso. Pues ahí está el tema y bueno, creo que la sensibilidad es lo que deberíamos de comenzar a tener. Mariana, en verdad, muchísimas gracias por estos minutos para 21 Noticias. No, de qué, hasta luego. Hasta luego, Mariana Campos, ella coordinadora del Programa de Gasto Público de México Evalúa.